Vale. Bueno, segundo, voy a empezar por ti. Qué elegantes venís, qué chulería, qué sitio tan guapo, la Virgen de la Cueva. Aquí casóse mi primo Kiko, que en paz esté. Y es verdad. ¿Por qué el grupo se llama Grupo de Gaites Sidrón? Pues hablando de cueves. Sí, nombre, efectivamente. Fue cuando empezaron a revolver la cueva esa y empezaron a escarbar ahí huesos y uno y otro. El nombre de Grupo Sidrón salió porque cuando buscamos un nombre para el grupo, pues cada uno empezó a buscar algún nombre y yo, como soy de la zona de Borines, de donde está la cueva del Sidrón, donde hay yacimientos así arqueológicos importantes, pues entonces nosotros yo presenté el nombre a los compañeros y gustó ellos un poco. Tenemos un logotipo de un Neandertal tocando una gaita y entonces, como estuvimos de acuerdo todos, para adelante. Bueno, lo tuyo con la música, ¿cómo empezó? ¿Con el teatro? ¿También es monologuista? Bueno, no, hago alguna cocina, pero poca. Actúo con el grupo de Sin Reparo, que son de Sebares y llevan muchos años, más de 20, vamos a hacer este año 25 años de aniversario. 25, ¿y vas a hacer algo especial? Yo creo que sí, va a haber, todavía no está la programación, pero va a haber alguna cocina por ahí guapa, sí, sí. En un pueblín de Polalena que se llama Casorbía, pasó un caso que en algún día fue el comentario en aquel tiempo. Y era el domingo de mayo y apenas amanecía, en una pequeña campera que del pueblo había a la salida, una gallina pasteaba cocoricando su cría, que hieren 7 pitinos muy pequeñinos todavía, como poco más o menos como gorriones serían. En un momento que la gallina está entretenida, vase un raposo embalado como una flecha perdida y armó una carnicería que de los 7, 6 pitinos zampólos todos. La gallina, en cuanto se dio cuenta, ¡válgame Dios, sal, tía Sofía!, que ya era la dueña de los pitinos. La prove mujer quedó fría, al ver que tan solo un pitu y el provín en agonía. Engánchalo a la mujer, por ver a ver si escaecía, mételo en el seno y fue pa' casa. Y como a la hora sería, el cura toca les campanes y mujeres, todo es pa' misa. Como gaitero solista nunca te dio, ¿no? No estoy yo preparado todavía para esas cosas. Tienes que estar aquí... Tápeme estos rapaces mucho. Si no fuera por ellos... Tengo miedo que ni toques, que sea todo teatro. A la vieja ya se olvidara que el pitu consigo traía. Pon la mantilla al piscuezo y como toes, pa' misa. Diva el cura por el ofertorio, aproximadamente sería, y en esto que comienza el pitu a pía y pía y pía, armóse la de Dios y María. La mujer, que estaba tan sorprendida, empieza a apaciguar el pitu, y el pitu que es consona pía, pía y pía. Y armóse tal piería que hasta el sacristán piaba cuando el cura no lo vía. En la iglesia no había nombre, nada más que mujeres. Y el cura, como hiciera que algo rastrero traía, púsose todo encrispado y mirando pa'l bando de tanta mujer que había, dice Dios: toda mujer que tenga pájaro, que abandone enseguida el templo. Desfilen una a una, quedó la iglesia vacía. Tan solo una paisana que como 80 años tendría, arrimada allí rezando el rosario a la sacristía, el cura que la ve, mete una sacudía, dice hoy: tía Rosalía, ¿usted tiene o no tiene pájaro? La paisanina, que 80 años tendría, miró para él y dice hoy: sí, señor, pájaro tengo, pero ya no pía. Soy Luis Martino, que canta tonada, tiene una peculiaridad, que siempre canta con boina. ¿Eso por qué llega? Bueno, porque un símbolo de asturianía. Exactamente, yo
algún bien que existe que llevasco, yo apeteme matarlo, pero bueno, y es porque Bueno, me gusta. dialogar con él tampoco. Porque me gusta, sí, dialogamos con ellos. Pero siempre cantes con boina. No, siempre no. Bueno, en generalmente verano sí. No, pero bueno, yo también ando por la calle con ella, ¿eh? ¿Usas habitualmente? Sí, sí, yo... Te da todo el día. ¿Duermes con ella? Con la mujer, sí. Cántanos un poco de tonada, Joan. ¿Cantamos una? No, cántala tú, que no sois el cantante. Dos cosas allí en infiesto. ¡Ay, grande! Dos cosas allí en infiesto que no les tiene Madrid, que no les tiene Madrid, la santina de la cueva y la sidra Manolín. En el concello Piloña hay mocines como flores, con la nobleza asturiana que roben los corazones. Muy bien. De Guaja acuérdome de bajar a Infiesto y estaba cantando en Mesón Piloña, precisamente, lo que era Graciano, estaba Armando Montes muchos lunes cantando cuando era mercado. Y acuérdome de eso, de sentir de Guaja un paisano allí cantando. Después juntaban también gente del pueblo que cantaban por ahí algo. Y yo quería cantar una canción de Armando Montes, de los que escribió el que dedicó aquí a Infiesto y a Piloña. Estupendo, tenemos teatro, monólogo, gaita, tambor, bombo, toná y el escenario de la Virgen de la Cueva. Entonces tenéis que tocarnos una, por favor, para seguir con nosotros, de Romandela en Infiesto. ¿Sabéis la canción de la Romandela? Una taza sin asa dio me vio suegra, cada vez que se enfada marcha con ella, de esta manera siempre anda la taza de Romandela. Adelante. Vamos. Pollos. Pollos.